Bueno, lo que está pasando es que el dólar está subiendo como pedo de buzo y deja ver las burbujitas por todos lados, porque no es la primera vez que lo decimos, pero esta quizás fue la peor semana en términos económicos del gobierno. Y que no sea la primera vez que lo digamos, sino que sea un diagnóstico que va llegando mes tras mes o cada 2 meses, que vuelve a tocar cada vez un piso más bajo, habla un poco de la dinámica de este gobierno. Y en esa dinámica, Milei es el director de la orquesta del Titanic, que mantiene entretenida a la gente, haciendo morisquetas, haciendo payasadas, mientras nos dirigimos directamente al desastre. Y aunque ahora te quieran hacer creer que todo marcha acorde al plan, lo cierto es que el dólar sigue volando, ya está cerca de esa barrera psicológica de los 1.400 que puso el propio gobierno, que puso el propio Caputo. Y no sé si ustedes se acuerdan, quizás eran muy chicos, pero allá por, no sé, hace 3 meses, Milei decía que el dólar iba a valer 600 y se iba a caer como un piano. ¿Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día? Es que el problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. Pero entonces va a quedar para Caballo, recontra atrasado para los, vos decís econochando. No sé, recontra atrasado. Pero ¿no? como si Caballo en su época defendía con uñas, garras, dientes, palos, todo lo que fuera, e insultaba a todo el mundo si le decía que había que devaluar, y era un dólar equivalente de 700 pesos. Bien, ¿se acuerdan también cuando Milei decía que la economía iba a crecer como un pedo de buzo? Después empezaron con que iba a ser la pipita de Nike muy suave. Después la pipita se puso más fuerte. Después era en B. La realidad es que es un tilde. Y perdón la licencia poética, pero la economía argentina sube como pedo de buzo y se ve la burbujita por todos lados. Bueno, lo que está pasando es que el dólar está subiendo como pedo de buzo y deja ver las burbujitas por todos lados. Son burbujitas especulativas que bastante guita le dan a los bolsillos de los que tienen la información correcta. Y la economía se está cayendo como un piano. Esa es la única verdad, y la única verdad es la realidad. Y la otra verdad es que esto es mala praxis. Es un problema causado por el propio equipo económico. Esta semana tenían que elegir. Podían frenar el dólar subiendo las tasas o mantener las tasas bajas dejando que se fuera un poco el dólar. Bueno, se voló el dólar y se volaron las tasas. Eso es mala praxis. La noticia del día es que ayer volvió a haber remarcaciones generales de muchos precios al mismo tiempo, como no pasaba hace varios meses. Y esa es la consecuencia de la mala praxis. Lo venían evitando parcialmente, pisando los salarios, hablando con los supermercadistas, no sé si acuerdan Caputo en su momento llamando también a los dueños de las fábricas de alimentos y citándolos para que los bajen. Bueno, ayer hubo una suba generalizada en algunos rubros, hoy están saliendo listas con precios actualizados alrededor de un 10% y el lunes va a seguir, según me cuentan. Esto ayer, por ejemplo, lo comentaban, acá tenemos un tuit que comentaba lo que pasó, por ejemplo, en el segmento autos, que es un segmento que venía siendo uno de los que se estaba recuperando y que la estadística del consumo la levantaba para arriba, se vendía menos comida y más autos, y entonces el gobierno decía, bueno, estamos creciendo. Y acá Horacio Alonso que informa que ante la incertidumbre con los aumentos de precios de los autos por la suba del dólar, algunas concesionarias suspendieron las ventas. Hay aumentos estimados del 9% para agosto y no saben a qué valor van a reponer. Lo mismo pasó con indumentaria y está pasando hoy con indumentaria. Y en supermercados esto, según me dice, va a impactar durante el fin de semana y en los primeros días de la semana que viene. Y lo que pasa cada vez que hay un salto en los niveles de precios es que la gente se cae. Todos los que todavía lograban con un enorme esfuerzo, laburando 12, 13, 14 horas por día, sostener más o menos una vida digna, bueno, ya no les alcanza. Y todas las empresas que estaban mes a mes haciendo un poco de creatividad para ver cómo durar un mes más y no tener que bajar la persiana, con este salto de precios, si no pueden subirlo, trasladarlo
al precio que le cobran a la gente porque no hay consumo, entonces son empresas que van a cerrar. Y cuando esas empresas cierren, lo que esas empresas producían se van a reemplazar por productos importados que son, por definición, mucho más sensibles a los movimientos del dólar que los que se fabrican acá, lo cual también es un problema más grave hacia adelante para el propio esquema económico de Caputo. La verdad es que así como está todo, octubre le queda más lejos que nunca al gobierno. Ni ayuda del FMI, que ayer volvió a saltearse todos los reglamentos para darle una mano y tirarle una soga, logra calmar la situación. Veremos qué pasa hoy con los mercados. Pero la única reacción que tuvo el gobierno ante este descalabro es salir a hacer una cadena nacional de excusas. Fue lo que se vio ayer en los canales de televisión, en los streams, en las redes. Tuvo que ir Caputo a carajo, al stream oficialista, a explicar, por ejemplo, que en realidad el dólar subía y las tasas subían por culpa del riesgo Cuca. Para muchos, ante el riesgo Cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto. Bueno, ahí entonces aparecía la primera excusa, el riesgo Cuca. Más o menos a la misma hora, en otro canal, para atajar a todos los públicos, Johnny Viale explicaba que en realidad la culpa era de los bancos. El día. Recién acabo de hablar con una fuente importante. Si querés te doy los textuales que me dan en Casa Rosada. Me dicen, escuchá, Es más, los voy a usar, a ver. dale. Están Macro, Galicia y Vapro empujándolo. Textual. Para el gobierno esto es un producto de los bancos que están enojados con la gestión de Milei. Muy fuerte, ¿eh? Repito. El gobierno cree que este movimiento del dólar está siendo empujado por los bancos, por el Banco Macro, que creo que es de Jorge Brito, Sí. que es un empresario, es el presidente de River, muy cercano políticamente a Sergio Massa. No estoy acusando. Ellos ven a Sergio Tomás detrás de todo. Después el Banco Galicia, ahí no sé qué interés político hay, Privado. y el Vapro, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que está gestionado Es políticamente. fantástico porque el Banco por Axel Macro, que se Kicillof. llevó bien con todos los oficialismos Entonces, en habidos y Casa por haber en los Rosada últimos dicen, 20 bueno, años, es de Massa, pero el Banco Galicia, que es de la familia del ex jefe de gabinete de Macri, no sé qué vinculación política puede llegar a tener. Y el tercero que mencionan es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es Kicillof. Está claro que ahí lo que están diciendo es apuntando a la política. Macri a través de Galicia, Kicillof a través de Provincia y Massa a través de Brito. Pero Milei a la noche salió a decir que no, que la corrida había sido a culpa de Villarroel, que habilitó la sesión del Senado donde se votaron los proyectos de los gobernadores y los proyectos de los jubilados y demás. Veámoslo. Quiero cerrar, mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida, o sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, entonces fue el riesgo Cuca. Fueron los bancos de Massa, de Macri y de Kicillof. Fue Villarroel con los senadores. Dicho sea de paso, Milei vuelve a decir que la sesión es ilegal, pero el lunes va a vetar esas leyes, reconociendo que la sesión tuvo validez. Es todo del pico para afuera la denuncia. Bueno, queda una capa más de absurdo, porque también fue culpa de Joseph Stiglitz. Si no me creen, escúchenlo. Sabiendo que vos que llegabas a fin de mes, que tenías el cierre con el fondo, que no solo tenías el cierre con el fondo, y claro, sino que además tenías el cierre de posiciones de fin de mes. Entonces, y hay que estar haciendo las licitaciones y demás. ¿Qué es lo que hace? Mandan a la basura inmunda de Stiglitz a proclamar el apocalipsis. Y hoy, que tenía cierres de posiciones,
¡pum! Te hacen saltar el tipo de cambio de vuelta. Ah, estuvo como coordinado. No. Incluso hasta Stiglitz estaba coordinado. No, ¿vos te crees que, digamos, es gratis Stiglitz? Pero alguien le da bola a Stiglitz. Yo te voy a contar algo. Pero, bueno, de hecho terminó poniendo a su muy amiguito de ministro. Pero no importa. Con una mano en el corazón, si a tu plan económico se lo lleva puesto una declaración de Stiglitz, tan sólido no era. Esa es la única verdad, pero lo cierto es que no fue ni Stiglitz, ni Villarroel, ni los senadores, ni los bancos, ni los cucas, sino, de nuevo, la mala praxis. Ahora en un minuto Cande nos va a contar muy bien cómo llegamos a esta situación. Pero antes que eso, vamos a ver un bonus track, porque a Majul le pasaron directamente por WhatsApp toda la listita de las excusas juntas, por si se habían olvidado alguna. Y de hecho se habían olvidado alguna. Y una que es muy cercana al presidente de la Nación. Esa fuente muy cercana al presidente de la Nación, a quien le pregunté lo que acabo de anticipar, a través de un mensaje de texto me respondió. Voy a poner el mensaje de texto, perdón, no quiero ser redundante ni cacofónico, textual, o literal, como se dice ahora. ¿Cuáles son las razones? Primero me dice, previa electoral. 2, estacionalidad luego de los aguinaldos. 3, cierre de posiciones de bancos que empujaron para arriba. ¿Me siguen, no? Sí. Bueno, entonces, ¿repasamos, Malena? Sí. 1, ¿cuál era? Estacionalidad. La estacionalidad. Repasémoslo, por favor. Previa electoral. 1, sí. Previa electoral. Eso es político, está claro, ¿no? Correcto. Ok. Bueno, se perdió Luis, pero también a la lista de excusas hay que sumarle la previa electoral, que todo el mundo sabía que iba a venir y que todo el mundo la tenía prevista. El aguinaldo, que también todo el mundo sabía venir y lo tenía prevista. Y no me acuerdo qué más dijo, que también todo el mundo sabía que lo de los bancos, que para esta altura del mes hacen su balance, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, todas estas son excusas porque no pueden decir que se mandaron una cagada enorme y eso los pone en una situación pésima de mala praxis. Pero algo más no pueden decir, que es que ellos se están enriqueciendo muchísimo con todas estas maniobras. Cada una de estas maniobras son chanchadas donde se hacen pases que dejan miles de millones de pesos sueltos, que en general logran agarrar los que cuentan con información privilegiada. Y la verdad es que conociendo los antecedentes de Caputo, Bausili y demás, cuesta mucho imaginarse que no están poniendo plata del Estado con una mano y llevándosela a su propio bolsillo con la otra. Gastando plata del Estado en intereses con una mano y cobrando esos intereses con la otra. Y esa plata la ponemos todos. Es la plata que no está en el Garraham, es la plata que no está en las jubilaciones, es la plata que no va a las rutas, es la plata que no va a los salarios de los policías, de las maestras, del personal de salud. No desaparece esa plata. Cuando dicen el gobierno tiene que destinar tanto a pagar intereses, no es que lo pone en una cajita que dice pagar intereses y se va. No, va al bolsillo de mucha gente. Y hay gente que se está haciendo muy, pero muy rica. No se pierdan este domingo el programa de Navarro porque tiene información que realmente va a cambiar la manera en la que se está discutiendo este asunto. Pero en lo concreto, para redondear y darle el paso a Cande que nos explique muy bien la situación y después abrir el juego a toda la mesa y ver otros fragmentos. Es preocupante lo que vimos anoche por parte del presidente Milei. Lo concreto es que este gobierno, detrás de esa superficie de autoritarismo, de violencia, de palo a los jubilados, de insultos y demás, es una inmensa farsa de corrupción, entrega e inoperancia. Las tres cosas. Son corruptos, nos están entregando, pero además la están chocando toda. No sirven ni para fascistas. Y miren que la vara en ese sentido está bastante baja. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de la voz del pueblo argentino. Nos vemos en el próximo video. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas.
quiero más.